Su silencio sabré que puedo empezar el estudio de hoy. La mayor parte de ustedes habrá oído la expresión abracadabra. Esto no es más que un hechizo y también llamado... A ver, ¿me prestan atención, por favorcito? Gracias. Les decía que esta no es más que una expresión usada para hechizos o encantamientos propios, desde luego, de la magia o de cualesquiera filosofías antibíblicas. Pero la uso como ejemplo porque la mayor parte de ustedes las conoce. Y si se preguntan ¿y por qué fue tan famosa? Es que grupos tribales primitivos la ocupaban para referirse a su panteísmo. Y no es importante, basta con eso. Y basta con decirles que a eso se le llama conjuro. En nuestro idioma, conjuro son expresiones relacionadas al espiritismo, hechizos o encantamientos. Y abracadabra es el típico ejemplo de un conjuro. ¿Por qué uso esta palabra? Por la otra que ocuparé, que parece hermana gemela, pero no lo es, y tiene un significado muy distinto, es conjura. Es casi la misma palabra, solo que la primera termina con O y la segunda es con A. ¿Cómo se define conjura? Es la conspiración que una persona o más llevan a cabo en contra del Estado o de una autoridad en cualesquiera áreas de la vida. Lo repito, conjura es la conspiración que un grupo de personas lleva a cabo en contra del Estado o una autoridad en cualesquiera áreas de la vida. Y esto lo digo porque hoy vamos a estudiar la peor conjura que alguna vez el infierno planeó en contra de los hijos de Dios. Y deben saber que esto fue planeado y utilizado desde el principio de la historia. Dicho tema vamos a estudiarlo alrededor de la hermosa historia de Dios en el foso de los leones. Y sé que los más acuciosos de ustedes están deseosos de corregirme y de decir, predicador, no es Dios en el foso de los leones, es Daniel en el foso de los leones. Pues voy a repetirlo y a insistir, lo pronuncié bien, es Dios en el foso de los leones. Quienes nunca han leído esta historia se han perdido de uno de los pasajes más hermosos de la literatura bíblica. Y no pienso robarles el privilegio. Deben leerlo versículo por versículo. Por eso, brevemente voy a narrar la historia, con la esperanza, desde luego, de sembrar en sus corazones la expectativa de que lean en sus casas toda la historia. Los medo-persas en este momento de la historia tenían el poder. Su emperador no solo fue un gran conquistador, fue también un gran estadista. Este decidió organizar el gobierno en 120 satrapías, llamadas también magistraturas. Por eso es que se le llaman sátrapas a los gobernadores. Estos iban a tener sobre ellos otros 3 gobernadores, y de esa forma el organigrama vertical iba a funcionar como un sincronizado reloj. En ese entonces no existían tantas teorías de administración. Por eso esto era algo así como tecnología de punta. Estoy hablando de que el emperador en la cabeza, bajo él 3 que supervisaban a 120 sátrapas y luego el resto de la organización del gobierno. Lo curioso en que entre los 3 que puso sobre los sátrapas
había uno, dice la historia, con un espíritu superior. Y por favor, recalquen eso en su mente. Uno de ellos tenía un espíritu superior, tanto que el emperador quiso ponerlo por encima de los tres. Y esto es como darle forma a un nuevo gobierno, en donde existe el emperador y luego un primer ministro. Después ya les hablé sobre el organigrama. Esto despertó tan grande envidia que comenzó la conjura contra Daniel, el hombre con un espíritu superior. Aún no había ocupado su curul, pero ya había gente deseosa de quitar su cabeza. Pues bien, esta no es la conjura de la que hablé al inicio. Esta es otra, y no pretendo confundirlos. Cuando empecé el estudio les dije que íbamos a hablar sobre la peor conjura que la historia registra que el infierno haya planeado en contra de los hijos de Dios. Esta es la conjura contra Daniel, que no es la misma de nuestro tema de hoy titulado La peor conjura de la historia. Vayan en sus Biblias hasta Daniel capítulo 6 y cuando la cita encuentran les suplico ponerse de pie para mayor reverencia a la lectura. El sermón de hoy se titula La peor conjura de la historia. Capítulo 6, vamos al versículo 1. ¿Listas sus Biblias? Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, atentos, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, aquí empieza la conjura: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dije que era una conspiración. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Un paréntesis. Sé que la primera imagen que viene al pensar en Darío es la de un emperador déspota e insensato, lleno de egolatría, deseoso de que todo el mundo lo adore. Dudo mucho que esa sea una buena descripción de Darío. Lo que sí es cierto es que estar de acuerdo con la sugerencia de estos fue un arrebato total que él admite. Si usted ve debajo de la letra, encontrará que Darío intentaba reestructurar el gobierno y que todos los oficiales fueran fieles al nuevo imperio. Así es que si los que están sobre estos funcionarios le sugieren
que para consolidar el gobierno haya un decreto que durante un mes todo vaya hacia Darío, pues eso anuncia un grado de fidelidad y de orden en el nuevo gobierno. Entonces a Darío le pareció sensato, aunque desde luego sabemos fue una grave torpeza. Sigo leyendo, verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplicamos tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y que podamos crecer todos a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Como no encontraban mancha en su forma de administrar el reino, conspiraron en lo que de sobra sabían Daniel no cedería. Y me emociona decirlo porque Daniel tenía tan buen testimonio que los demás sabían que él nunca cedería en sus principios y en sus valores espirituales. Estoy hablando de que su fe, el servicio a su Dios, su fidelidad a sus creencias, él no estaba dispuesto a cambiarlo por nada. Así es que estos propusieron la peor de todas las infamias que el infierno desde siempre ha querido imponer, pero nunca lo ha hecho de forma abierta. Siempre lo hace de forma sigilosa, con sucias lisonjas que llevan a Darío a firmar un decreto muy tonto. Esto dije antes y ahora repito, permitiría al estadista un nuevo orden. El decreto incluía la pena por no cumplirlo y sabemos, iba a ser lanzado al foso de los leones cualquiera que violentara la ley. Nunca a Darío se le pudo cruzar por la mente de que alguien quisiese ser lanzado al foso, y usted dirá, es que nadie quiere eso. Sí, cometió un arrebato. Él pensó que todos cederían y jamás se le cruzó por la mente que Daniel, su hombre de confianza, el que tenía un espíritu superior, jamás y por ninguna razón dejaría de clamar a su Dios. Y no seamos severos con Darío, yo no quiero defenderlo, pero alguien que no tiene fe en Dios y que tiene tantas cosas importantes que atender en su vida, no va a estar pensando en Daniel todo el día. Y tampoco va a estar pensando en la fe de Daniel. Los conspiradores estaban de fiesta. Creyeron que su conjura había tenido éxito. Pero al igual que algunos de ustedes, ellos ignoraban que hay una guerra espiritual más allá de lo que ellos eran capaces de ver. Darío desde luego estaba avergonzado por su estúpido decreto. Tanto que la historia reza que trabajó todo el día para intentar revocarlo. Pero eso era imposible. La ley de los medo-persas hace que la orden del rey sea irrevocable, ni siquiera por él mismo. Él intentó algún artificio legal para revocar su orden, pero no era posible. Dice que esa noche no pudo dormir, ni siquiera comer, no quiso músico. Su ego arrebataría la vida del mejor de sus hombres. Al amanecer corrió al foso y dice que con voz triste y entrecortada, reprochándose en su interior su arrebato, dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios al que continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
Daniel respondió: Rey, vive para siempre. Dios envió a su ángel, porque ante él fui hallado inocente y ante ti no he hecho nada malo. Y ustedes conocen el resto de la historia, y los que no, por favor, vayan y relean toda esta hermosa historia. Yo puedo resumirla en ese cuadro, en el que está en mi mano izquierda. Quien confiesa a Jesús delante de los hombres, Dios lo confesará delante de su Padre. Bueno, voy a dejar la historia hasta acá porque tengo algunos desafíos que debo compartirles. Son desafíos para mi propia vida, pero quizás algunos de ustedes también estén animados en hacerlos partes de su propia vida. Les pregunto, ¿cuál era el espíritu superior que tenía Daniel? ¿De qué está hablando? El capítulo 6, versículo 3. Léanlo de nuevo, por favor. Capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y estos gobernadores, porque en él, ¿qué cosa? ¿Cuál era ese espíritu superior? ¿Un buen administrador? ¿Alguien con talento para dirigir? ¿Un buen estratega? ¿De qué espíritu está hablando? Saben que los estudiosos creen que esta es una de las pocas manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento de forma permanente en uno de sus siervos. Le amplío esto. El Espíritu Santo vino de forma permanente después de la resurrección de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento no aparece de manera permanente, solo de forma temporal, cubriendo o abrazando a algunos de sus hijos en momentos específicos. Pero los estudiosos insisten en creer que este es uno de esos pocos casos en que el Espíritu Santo vino y de forma permanente estaba en la vida de Daniel y que le daba un espíritu superior frente a los demás. Ahora, les pregunto, y esto es lo más importante de nuestro estudio, ¿por qué creen que Daniel tenía un espíritu superior a los otros? Bueno, decir que era un hijo de Dios es demasiado escueto, porque lo cierto es que todos los que tenían la fe de Daniel eran hijos de Dios. Pero la historia no dice que ese espíritu superior estuviera en los otros. Dice de forma única y exclusiva en Daniel. Así es que debe haber alguna otra razón. Sugieran. Espérenme, una a la vez. Mamá y después hermana Milita y después Ángelo. Sí. La relación personal. Bueno, hermana Milita. Mayor comunión. Ángelo. Sumisión. Están haciendo, aunque no están alejados de la razón, están haciendo conjeturas, pero no apegándose al texto bíblico. No están tratando de responder la pregunta basados en lo que hemos leído, sino en sus propias vivencias. No está mal, pero no están tratando de arrancar de la historia por qué Daniel tenía un espíritu superior. Hermano, fidelidad y la fe. Mire, cuidado. La fidelidad y la fe vienen porque tiene un espíritu superior. No es que por su fe y por su fidelidad había un espíritu superior. ¿Me doy a entender? Ahorita voy. Sí, hermana.
pero creo que usted dirá lo mismo que él era fiel y no tenía falta porque tenía un espíritu superior. Ese es el asunto. Él es fiel, no hay mancha, porque tiene un espíritu mayor. No es que por ser fiel tenga un espíritu superior. Hermano, hermana, ya, Lilian. Demuéstremelo. Los que no escucharon hasta aquí, dijo porque oraba constantemente. Dígalo, demuéstreme lo que acaba de decir. ¿Cuál fue la causa? Casi lo ha dicho, pero no termina de decirlo. ¿Sí, hermano? No. A ver. No. A ver, Benjamín. Esa es la diferencia. Y lo sabían todos. Sabían que Daniel 3 veces al día iba de rodillas delante de su Dios. Y eso ponía en su vida un espíritu superior. Eso lo convertía en un hombre fiel. Eso lo hacía no temblar ante los leones. Eso lo hacía no amedrentarse ante el emperador. Eso lo hacía no sentirse débil frente a las tentaciones que el gobierno imponía. Eso lo convertía en superior. Él estaba de rodillas 3 veces al día delante de su Dios. Es una lástima grande que personas como yo pasemos esto tan importante por alto todos los días de nuestra vida. Y cuando digo personas como yo, lo incluyo a usted. Personas que se supone leemos la Biblia, que la estudiamos. Ahora entiendo por qué algunos de nosotros, hombres y mujeres, no somos capaces de honrar a Dios con nuestras vidas. Es que no tenemos ese espíritu superior. Ahora entiendo por qué algunos aceptan trabajos en los que hay que vender alcohol. Saben que no deben. Y son cristianos desde niños. Y tienen toda la concepción bíblica al respecto, pero no tienen el espíritu superior para ser fieles. Ahora entiendo por qué algunas personas siempre tienen la explicación del por qué no están sirviendo a Dios en un ministerio. Por favor, no me diga a estas alturas, los que tienen 5 o 10 años de congregarse aquí, que no saben de sobra que usted está en grave rebelión abierta contra Dios. No me diga que usted no sabe que usted debería estar involucrado en algún ministerio. Es más, una buena parte de ustedes alguna vez lo estuvo y disfrutó hacerlo, pero ahora no lo está haciendo. Incluso hay algunos que con cierta excusa dicen que sus trabajos no les permiten servir y que si no trabajan pues no comen. Curiosamente, cuando recibieron ese empleo dijeron que Dios se los había dado. Qué curioso, ¿no? Dios les da un empleo para que no le sirvan a Él. Usted tiene un serio conflicto existencial, un serio conflicto religioso. Usted no sabe lo que está diciendo. Dios me dio el trabajo, pero Dios no quiere que le sirva. Simple y sencillamente no podemos tener ese espíritu superior, y como no lo tenemos, somos capaces de dedicarle tiempo al estadio, porque algunos de ustedes se van a ir al estadio esta tarde y en buena hora. Por favor, cuéntenme y escriban en sus cuentas de Facebook los resultados. Quizás algún día tengan la humildad y la decencia delante de Dios para poner los resultados espirituales, porque usted tiene un espíritu superior. Pastor, lo que está diciendo es una grosería. ¿Prefiere que le diga
que usted tiene un espíritu superior por irse al estadio y no servir a Dios? ¿Quiere eso de parte mía? ¿Quiere lisonjas? ¿Quiere un predicador que venga y diga palabras emotivas llenas de mucho júbilo y que le diga que usted va al cielo aunque usted tiene un espíritu inferior? Bueno, quizás podría si intento congraciarme con usted, pero como no lo intento, solo intento decirme y decirle, si a usted le sirve, que esta es la razón por la que usted y yo no tenemos un espíritu superior. Por eso es que nuestros diezmos están en una deuda enorme. Por eso es que no somos fieles. Por eso es que no somos fieles a nuestra pareja. Siempre intentamos hacerlo al revés. Creemos que las personas son fieles y que como consecuencia vendrá un espíritu superior. Creemos que las personas tienen convicción y que como consecuencia ellos no serán capaces de estar coqueteando con personas que no son su esposa o su esposo. Creemos que esa mujer es una mujer muy pudorosa porque jamás hace bromas indebidas con personas que no son su esposo. No, están haciendo al revés. Lo hemos entendido al revés. La persona se vuelve fiel, se vuelve honesta, se vuelve sin mancha cuando tiene un espíritu superior. Y ese espíritu superior nunca sucederá si no seguimos el ejemplo de Daniel. ¿Y cuál es el ejemplo de Daniel? Un hombre de oración. 3 veces al día lo hacía de forma religiosa, es el término, aunque no quisiera usarlo porque en nuestro español no se oye muy bien. Se oye como algo obligatorio y no como una devoción. Él tenía el ritual de ir a su cuarto, abrir las ventanas y doblar sus rodillas 3 veces al día. No dice cuántas veces más durante el día lo hacía de forma casual, pero pueden estar seguros. Lo hacía muchas veces. Cuando se refiere a 3 veces al día, no se equivoquen en pensar que está hablando de orar por la comida en los 3 tiempos. No es eso. ¿Será que algunos de ustedes ya habrán descubierto cuál es la peor conjura que el infierno ha planeado desde el principio de la historia en contra de los hijos de Dios? Con lo que hemos dicho hasta ahora, ¿alguno de ustedes lo ha descubierto ya? ¿Cuál es la peor conjura del infierno? Hermana Evelyn. Grítemelo, por favor. Esa es la peor conspiración que los demonios han estado planeando desde el principio de la historia. Impedir que los hijos de Dios lleguen de rodillas ante Dios, porque cuando eso sucede, un espíritu superior se posa sobre ellos, un espíritu que los demonios no pueden dominar. Y por eso esas reuniones de demonios en donde dicen, todo esto lo menciona de forma retórica, no podemos impedirles que vayan a la iglesia. Son religiosos desde nacimiento. No vamos a conseguir que no vayan. Está bien, déjenlos ir, pero regálenles internet. Pónganles televisión por cable y mucha diversión, para que aunque vayan de vez en cuando, como los que vienen en día domingo, crean que ya saciaron su necesidad espiritual, crean que ya le hicieron el favor a la iglesia, y el predicador está tan feliz porque llegaron en domingo.
pero no los dejen orar. No dejen que en la intimidad de sus casas doblen las rodillas. Háganlos que se postren ante el televisor. Háganlos que se postren frente a la computadora. Que ellos no tengan tiempo para abrir sus labios delante de Dios. Que los abran para cualquier otra cosa. Y mire, facilítele. Dele todos los recursos para que puedan ir al estadio, para que hagan deportes, para que salgan con sus amigos vulgares. Hagan todo lo posible para que ellos se sientan que son cristianos en medio de esa mundanalidad. Si ustedes consiguen eso, estos jamás tendrán un espíritu superior. Jamás serán fieles a su esposa. Jamás serán fieles con sus diezmos. Jamás honrarán a Dios con sus vidas en un ministerio, porque no tienen un espíritu superior. Solo son una especie de títere religioso. Y la conspiración funciona. Los demonios insisten. No les impidan ir a las iglesias, pero en forma paralela haga reuniones divertidas, espectáculos de todo tipo donde bailen y se diviertan en nombre de la religión. Hagan actividades en donde el dinero y la comida se señoree sobre el sistema. Monten actividades en donde sacien sus deseos de posición, de control, de poder, de dinero, pero nunca les dé tiempo para orar. Déjenles que vayan al culto. Por supuesto, provóquenlos a pelear, a que se critiquen uno con otro. Y si uno de estos días, dice la conspiración, se le ocurre a un tonto predicador intentar enseñarle a la congregación que hay que orar cuando menos 3 veces al día, atáquenlo. Usen a los que están cerca de él para amedrentarlo. Pónganle tentaciones. Haga que el dinero ya no alcance en las planillas para que en lugar de hablar sobre la oración, empiece a hablar sobre el dinero, porque ni modo, ¿y qué va a hacer ese predicador si no hay dinero para los programas ministeriales? Hagan que se llene de tantas actividades que va a olvidar la oración. Y ese domingo que intentaba hablar sobre el espíritu superior de Daniel, no tuvo tiempo para eso. Y entonces todos los que salgan de esa iglesia saldrán con un espíritu inferior. No tendrán nada del Espíritu Santo en sus vidas. Y a sus casas irán a ser infieles. A sus trabajos irán a hacer negocios ilícitos. Con sus amigos dirán todo tipo de suciedades y de vulgaridades. No crecerán nada. Porque la conjura está funcionando. La peor conspiración que alguna vez el infierno planeó sigue funcionando perfectamente hoy día. Y si quieren algún buen ejemplo, que yo no estoy siendo extremista, lo digo muy avergonzado, funcionó mucho tiempo conmigo. Digo funcionó y lo digo en pasado porque se acabó. Después de estudiar esto, he estado tan avergonzado con Dios y diciéndome, ¿cómo he sido tan tonto? Que he querido resolver tantas cosas en mis habilidades y no he venido de rodillas 3 veces. Y pensé, ni siquiera es difícil. Porque todas las mañanas antes de salir de casa, y eso sí lo hago desde mucho tiempo atrás,
Y lo hice con más ímpetu. Creo que en noviembre del año pasado hubo un estudio donde el Señor nos decía que es una torpeza grande salir de casa sin encomendarse. Pero no pensé que debía hacerlo 3 veces. Y ahora digo, puedo hacerlo en la mañana para encomendarme. Puedo hacer en la noche para agradecer por todo lo que sucedió. Y el mediodía, con mayor razón por las cosas que ya salieron mal y por las que necesito hacer para la tarde. ¿Cómo no se me ocurrió esto? ¿Cómo no lo leí? ¿Cómo no me di cuenta? Ahora sonrío tristemente en mi corazón. La sonrisa está aquí porque soy tonto. Pero mi corazón dice, hace pocas semanas, meses, te lo dijo tu hija. Me estoy regañando. Les cuento lo que pasó. El programa en donde mi hijo está estudiando para predicadores, tan intenso y tantos desafíos académicos y físicos que varios de ellos desertan antes de terminar el curso. Y eso no deja de ser una preocupación para los mismos estudiantes. Estoy hablando de que tienen que leer 3 libros por semana. Tienen que memorizar 20 versos por semana. Y otras cosas como esas, sin sumar los desafíos físicos que les imponen. Y debido al tiempo que llevo como pastor y los varios Calvary Chapel que conozco, yo pensaba que ya había leído o oído todo sobre programas de instrucción para pastores, pero no había sabido sobre este programa. Y yo no dejaba de pensar de vez en cuando en voz alta cuando comía con mi esposa y mi hija, saber cómo hacen para que esos jóvenes resistan. En la cruzada que tuvieron acá, le dieron permiso a mi hijo que compartiera 2 horas o 1 con el grupo de jóvenes de mi hija. Y me dijo Vanessa, así como medio renegando, mira, me dijo, ya estoy cansada de esos. ¿Por qué? Para todo hora, me dijo. Fíjate que le duele algo a alguien, ahí se ponen de rodillas. Que el otro dijo que es el dolor de cabeza, hay que orar por el dolor de cabeza. Que el otro dijo que está feliz, fíjate que hasta por eso hicieron un grupo para orar, porque dijeron que estaban emocionados, oremos para dar gracias. En las 2 horas oraron como 4 o 5 veces, me dijo. Yo no le presté atención. Quizás opiné igual que mi hija. De veras es el colmo, 5 o 6 horas, hasta parecen muy religiosos. Ahora entiendo por qué logran superar las pruebas. Ahora entiendo por qué insisten a pesar de la debilidad en sus cuerpos. Porque la oración es el alimento más poderoso que el alma puede recibir. Y por eso el infierno no quiere que usted y yo oremos. Y por eso no quiere que yo venga a decirles eso esta mañana. Y por eso no quiere que ustedes se vuelvan hombres y mujeres de oración. Y los demonios están felices para que cuando el culto termine, usted empiece a bromear y a hablar de todo. Usted luego hable del Barcelona, hable del Madrid, hable del FAS, del Águila, de la Isla Conejo, que hable de todo lo que usted quiera. Pero que no se le ocurra decirle a sus amigos, hey, acérquense, armamos un grupo y oremos. Porque cuando lo hagan, ese espíritu superior empieza a tomar control de sus vidas y los demonios tiemblan. Cada vez que preparo un sermón, como ya instruí la Biblia al menos una vez de forma completa, después de leer 2 o 3 comentarios después de la Biblia,
leo el sermón que prediqué hace 10 años en ese mismo versículo. Estoy sorprendido. No dije nada de la oración en este capítulo. Con razón he venido 10 años equivocándome tanto. No he podido detener ninguna vida de leones. He convivido con ellos y esos no me rugen, esos me mueven la cola felices. No hagas bulla. Sigilosamente voy a destrozar tu vida. Sí recuerdo que puse en ese sermón sobre la vida del hermano Tablas, pero no les dije cómo él lo consiguió. Ahora lo descubro. El hermano Tablas, no sé si todavía vive, tengo tiempos de no verlo, y en ese entonces creo que ya tenía como 70 años. No sé, pero les voy a contar sobre su vida. Él vino después de uno de los cultos que hablé sobre vender alcohol, que eso era una maldición. Vender cerveza en tienda o en un antro, en una cantina, es una maldición para su vida y para muchos. Y hay cantidad de cristianos que lo venden y dicen que son cristianos. Entonces yo hablé sobre eso. Y por supuesto que hubo 2 o 3 que no volvieron a venir enfadados conmigo porque ellos en sus restaurantes vendían. Y sus diezmos eran significativos. Qué bueno que no supe antes porque quizás me hubiese amedrentado. Y qué bueno que pude decir lo que la Biblia enseña sin necesidad de haberme influenciado. El hermano Tablas vino y me dijo, ¿usted sabe cuál fue mi trabajo? No, le dije, cuénteme. Él fue el administrador de la administración de rentas. Así se llamaba en ese entonces la oficina que regulaba la venta de aguardiente para todo el país, creo. Estaba, si mal no recuerdo, ahí por la policía, por donde está el cuartel. Fíjese, me dijo que hace un tiempo vine a los pies de Jesús y escuché a otro predicador como usted y que yo le estaba maldiciendo la vida a otros y renuncié, me dijo. Yo me sorprendí y le dije, ¿y por qué me está contando? Es que quiero contarle, me dijo, que tenía 3 vehículos del año a mi disposición, que ganaba tanto dinero que ni me fijaba en mis cuentas. Tenía tantos amigos, hacía lo que me daba la gana con el dinero porque me sobraba. Y como hay un montón de gente que siempre quiere beber y yo tenía botellas de las que usted quiera a mi alcance. Imagino, le respondí yo, que ahora le está yendo mejor. No, me dijo, eso quiero contarle. Ya solo tengo un carro, el pick-up en el que llegaba. Y mi carro es el que se queda cada rato ahí en el parqueo y que hay que empujarlo, me dijo. Y perdí mis posesiones económicas porque era una vida de desorden. Yo ya no sé qué estoy haciendo económicamente, pero quise contárselo. Y yo le pregunté, ¿y cómo se siente el hombre más feliz sobre el planeta? Aunque a veces no tengo para ponerle gasolina al pick-up. Yo le insistí, ¿por qué se siente así? Cuando recuerda todo lo que tuvo y ahora todo lo que no tiene. Y él me dijo, lo único que puedo explicarle en mis pocas palabras es que siento paz en mi corazón. Para ese entonces prácticamente era un recién convertido él. Si yo hubiese sabido lo que estoy estudiando hoy, le pude haber dicho, hermano Tablas, yo sé por qué usted se siente así. Es que usted tiene un espíritu superior que le hace ser fiel
sobre otros, que le hace tener convicción. Usted no necesita que un predicador venga y le diga qué tiene que hacer, porque usted es un hombre que genuinamente entregó su vida a Jesús y está en oración. Y eso le hace ser un hombre fiel. Yo no sé qué es lo que el infierno está planeando en forma directa contra su vida y contra la mía. Lo que sí sé es que esta mañana, estudiando este capítulo, hemos desmoronado su plan. Si usted y yo hacemos el hábito de orar 3 veces al día. Y hermanos, si en su trabajo no puede buscar un lugar de intimidad para arrodillarse, quizás puede salir en el tiempo del almuerzo, sentarse en una acera donde quiera y empezar a orar y inclinar su rostro. Y si usted está a punto de decirme, mire, y si me tildan de hipócrita, procure que no lo vean. Y si lo ven, ¿y qué les importa a ellos? Pues, si usted no lo va a hacer para que lo vean, usted lo va a hacer para honrar la vida de su Dios. Y porque usted quiere tener un espíritu superior. No está hablando de alguien que sabe más y que ve a otros de menos. El que tiene el espíritu superior tiene el Espíritu Santo. Y tiene la humildad para ver a los demás igual que a sí mismos. Tiene el espíritu para querer ayudarlos, para querer servir a Dios, para querer involucrarse y que su vida sea de bendición. Tiene el espíritu para cerrar la boca cuando otros están diciendo chismes. Tiene el espíritu para tener fuerza en medio del cansancio. Tiene un espíritu superior. El infierno creyó que había tenido éxito al enviar a Daniel al foso de los leones. Les dije al principio que la peor conjura no era la que planearon contra Daniel, es la que los demonios pelean para que los cristianos no lleguen en oración. Usted decide de aquí en adelante si usted quiere que la conspiración de Satanás siga teniendo éxito en su vida, o si usted quiere tener un espíritu superior. Esto es algo entre Dios y usted. A mí me gustaría esta mañana, ¿saben?, haber detenido el sermón 5 o 10 minutos antes e invitarles a todos que inclinemos las rodillas, pero no sé si cabemos. Y también temo que habrá algunos que no querrán. Esa gente soberbia que dice, no, yo no tengo por qué hacer nada delante de la gente. Está bien. También habrá otros que a lo mejor padecen de alguna enfermedad. Otros que en forma humilde dirán, mire, esto es una demostración externa, pero no de mi corazón y me siento obligado. Varias cosas, así es que no se preocupen los que ya me están haciendo mala cara, no les voy a decir que lo vamos a hacer. Me sentiría bien creyendo que les enseñé a hacerlo, pero la verdad es que no importa si yo pude hacerlo o no, me refiero a enseñarles. Lo que importa es que usted y yo vayamos en la intimidad de nuestras vidas y doblemos nuestras rodillas 3 veces al día. Inclinen sus rostros y nos despedimos. Señor, gracias por hablarnos. Perdóname por haber sido tan necio tanto tiempo, diciendo que no tenía tiempo para orar, que no doblé mis rodillas. Ahora entiendo tanta necedad en mi vida. Perdóname, Señor, y gracias porque pienso que todavía no es tarde para empezar un nuevo hábito de vida. Ruego tu Espíritu guíe mis pensamientos, mis pasos, y que
ese espíritu superior descienda. Yo no quiero saber más que otros. Solo deseo honrarte, Señor. Las cosas que no he podido resolver, que las resuelvas en mi temperamento. Y gracias, Señor, porque si esta mañana hay alguien que como yo recibió la lección, habrá muchos que estaremos recibiendo de tu Espíritu. Y si hay alguien sin Jesús, toca su corazón. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados, usted que nunca antes recibió a Jesús, nunca antes oró, este es el principio. No venga al frente para que le aplaudan, venga Jesús. La Biblia dice que Dios va a confesarle delante de los hombres si usted viene a Él. Como también dice que le negará delante de los hombres y delante de Dios si usted no abre su corazón a Jesús. Si alguien dice, yo quiero abrir mi corazón a Cristo, ahí donde está, levante su mano y me deja orar por usted. La baja de inmediato. ¿Habrá alguien esta mañana? Dios le bendiga, puede bajar su mano. Alguien más que viene a Jesús, Dios le bendiga allá atrás también, puede bajar su mano. Dios le bendiga aquí en medio también, pueden bajarla. Hay alguien más a quien Dios le está hablando esta mañana y le dice, abra su corazón a Jesús, haga la oración, tenga el valor y el coraje, levante su mano, reciba a Cristo. Permítame orar con usted. ¿Alguien más esta mañana? No vaya a casa con el entusiasmo de que quiso levantar su mano. Levántela, Dios le bendiga, puede bajarla. Levántela, tenga el coraje, confiese a Jesús como su Dios delante de los hombres. Venga a Jesús, haga la oración. ¿Alguien más que levante su mano? Dios le bendiga también, puede bajarla. Qué bueno por esas personas que con humildad, no delante de la iglesia ni de los hombres, delante del Señor, están queriendo empezar una relación íntima con Cristo. Venga Jesús, levante su mano. ¿Alguien más? Alguien más que toma el valor y da el paso de fe. Señor, gracias por las personas, toma control de sus vidas, dele salvación, por favor, vida eterna, despídenos en su nombre, amén y amén. Nos vemos media semana, que la paz de Dios vaya con todos. Corramos con los carros, por favor, porque